¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? También, buen año. Feliz año. Muchas gracias igualmente para usted, senador. Pues sin duda alguna, pues el proceso para la evaluación de los aspirantes a ser personas juzgadoras avanza. Hoy se da una conferencia de prensa. Estas entrevistas se estarán dando en los próximos días. ¿Usted qué opinión tiene de cómo va avanzando precisamente esto? Bueno, los comités de evaluación, sobre todo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, son órganos colegiados y ellos han declarado que el proceso, primero el de selección, está ajustado íntegramente a lo que establece los requisitos constitucionales, por lo que hace a promedio, experiencia y certificación y acreditación del posgrado y la calificación que está establecida. Y también, y eso llevó a que del total de las personas que se inscribieron, más de 11,000 hayan sido anotados en las listas para el Poder Ejecutivo, y en el caso del Legislativo 10,000 y fracción y 1,000 y cacho que les están violentando sus derechos. El Poder Judicial específicamente, la Corte es la que está limitando los derechos políticos, y la propia Corte, que debería de interpretar la Constitución, es el primero que está generando una flagrante violación al derecho de votar y ser votado de las personas que se inscribieron aspirando a ser jueces, magistrados y ministros. Y yo lo señalé la semana pasada. De ellos tienen todo el derecho de presentar un juicio per saltum para que sea la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral la que le garantice sus derechos y puedan continuar en el proceso. Sin embargo, hay que resaltar que de lo que han declarado los comités, de las 1,046 personas que se registraron en el Poder Judicial, existen poco más de 600 que fueron registrados en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, de tal manera que un poco más de la mitad, del 60%, tienen de manera automática salvaguardado su derecho al estar registrado en otro poder y podrán continuar con la siguiente etapa, que es la determinación de idoneidad. Entonces, ¿el proceso avanza? ¿Esto no se detiene? No se detiene, al contrario, tienen que asumir su responsabilidad en el que corresponda los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador, ayer, no sé si ya se lo preguntó a mi compañero, pero ayer llegaron solo una parte de los citados. ¿Esto se va a reagendar o se les llama la atención? Bueno, eso hay que preguntarle, no se le puede llamar la atención, pues se les estableció un calendario. Le comentaba, para el caso del Poder Legislativo, tengo conocimiento que son las personas que se van a entrevistar, son los de manera directa, son los integrantes, los que aspiran a ser integrantes o candidatos para la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ministros, para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las magistraturas, las salas regionales del Poder Judicial y algunas salas especializadas en materia administrativa y mercantil. Por otra parte, senador, ayer el diputado Ramírez Cuellar mencionaba una iniciativa para homologar, entre otras cosas, ¿no? Homologar el salario de legisladores en el Senado y en diputados. Hablaba de reducir el salario de senadores o aumentar el salario de diputados. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, pues es una iniciativa, hay que leerla. Pero ¿cuál es la inclinación de la balanza? ¿Venga para acá o vamos a mocharnos? Bueno, miren, yo fui coordinador de los diputados, tuve esa fortuna por parte de mis compañeras y mis compañeros de que en 2 legislaturas me hayan dado esa oportunidad, y yo creo que la tarea de un legislador es presentar iniciativas, debatirlas, discutirlas, y mi opinión personal es que a trabajos iguales, salarios iguales. Oiga, diputado, desde mi punto de vista y una pregunta. Ricardo Monreal Ávila hablaba de 20 al menos modificaciones a la reforma al Infonavit. El día de ayer, Hugo Eric de PT señalaba de que iba a ser una cirugía mayor. ¿Cuál debe de ser el justo medio? Por supuesto, en beneficio de las clases Bueno, trabajadoras. el proceso legislativo es muy claro. ¿Cuál es el leitmotiv? El fondo de la reforma a la ley del Infonavit está asociada a garantizar primero el derecho que tienen las y los mexicanos
a tener una vivienda digna. Segundo, que el Estado mexicano le permita a través del Infonavit ese derecho y un compromiso político que estableció la presidenta Claudia Sheinbaum de construir 1 millón de viviendas y de lograr que las viviendas en abandono pudieran ser rentadas y con la posibilidad de compra para las trabajadoras y trabajadores de México. Y el otro son los órganos directivos, que es donde se encontró el principal problema de corrupción y que tienen que ser ajudados por la representación obrero patronal y la propia representación del gobierno. Y ahí es donde está la discusión más fuerte por parte y oposición por parte de obreros y empresarios, y es lo que se está analizando, cuántos y de qué manera se deben de integrar los órganos. ¿Cuál sería para usted el justo medio? Yo creo que debe de haber pluralidad, diversidad y que se tiene que garantizar conforme a los fondos establecidos la paridad. Se están escuchando voces. Mi opinión personal es que deberían de ser 4 los integrantes y que hubiera voto de calidad. Un poco como está la sección instructora aquí en Cámara de Diputados. Otro de los temas, volviendo al tema de la construcción de viviendas, menciona el hecho de que hay viviendas abandonadas. Si están abandonadas es porque verdaderamente están muy apartadas de donde se brindan los servicios. Así lo es. Y ahora se incrementa el tema del narcotráfico. Sí, el problema de fondo es que cuando se determinaron las poligonales, intervinieron ayuntamientos, gobiernos estatales y el Infonavit, se pensó en todo, se pensó en el negocio, se pensó en el retorno de la inversión, pero nunca se pensó en los trabajadores, en áreas verdes, en áreas de equipamiento para la construcción de espacios educativos, de espacios recreativos. No se consideraron vialidades, están estranguladas, no se consideró la posibilidad de contar de manera permanente con agua potable y cómo afectaba los mantos freáticos. Sin embargo, muchas están construidas. Lo que se tiene que hacer es un reordenamiento urbano, revisar las carpetas de desarrollo urbano de las ciudades donde están ellas. Sobre todo hay que ubicar el tema de la movilidad, porque la mayoría de ellas fueron construidas en la periferia de las ciudades y algunas de ellas, aún más grave, las construyeron en zonas de riesgo, cercanos a lo que eran los lechos de los ríos o las salidas naturales del agua. Entonces tiene una gran chamba mi querido director Octavio Romero. ¿Habría alguna posibilidad de dialogar con la iniciativa privada de tal manera de hacer más atractivas estas zonas que están en la periferia tanto para generar empleos como para generar comercio, entretenimiento? Dar una vivienda digna, nosotros lo que hemos sostenido, y eso implica por una articulación en la definición de los proyectos entre los gobiernos municipales y los gobiernos estatales y la reserva territorial que tienen conforme a los programas de desarrollo urbano las entidades federativas y los municipios. Gracias. Gracias. Gracias, senador.